Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible para que lo vean, lo escuchen, todos los sábados a las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito aparece, se sube, está disponible este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, donde además en dicho canal pueden ustedes encontrar literalmente más de 500,000 de programas anteriores. Así está el canal de YouTube de José Manuel Villalpando disponible para que en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar puedan ustedes escuchar centenares de programas. Eso sí, el que corresponde a cada semana, a cada 8 días, aparece los sábados a las 5 en punto de la tarde, repito. Y también repito, como siempre lo hago, que este programa, que este esfuerzo, que este canal no tiene ningún tipo de interés económico, ni lucrativo, ni está monetizado, ni admite donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes. Y yo, un servidor, por platicar de historia, por recordar el pasado. Eso sí, les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, sean bienvenidas, sean bienvenidos, y si a ustedes les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una gratísima, emocionante tarea de investigación histórica y de difusión de la historia, después de divulgación de la historia, que viví hace algunos días, porque tuve el altísimo honor de que me invitaran a dar una plática. Conferencia le llamaron ellos, pero es una plática en realidad. En la primera feria del libro militar. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Asociación Nacional de Egresados del Heroico Colegio Militar, organizaron en el Centro de Atención a Retirados de las Fuerzas Armadas una primera feria de libro. Una feria de libro donde por supuesto había, naturalmente, libros de todo tipo, de todo género, muy aptos para que cualquier persona, pues, se adentre en la lectura. Y me dio muchísimo gusto que me invitaran. Me sentí, por supuesto, muy contento. Pero, y aquí viene lo interesante, me plantearon un tema inicial que acepté un tanto cuanto a medias. Miren, ellos deseaban que platicara yo acerca de la batalla del Molino del Rey. Y yo más bien tenía una propuesta distinta, y era platicar ante ellos algo que aquí en este programa, en el mes de septiembre, había yo compartido con todos y todas ustedes. A lo mejor recuerdan que hablábamos del Colegio Militar, de lo que sucedió en la batalla de Chapultepec, del día 13 de septiembre de 1847. Y en ese programa que hicimos allá en septiembre, decía yo que entre el personal del Colegio Militar, que estaba a cargo de los cadetes, de los alumnos, la gran mayoría de ellos no estuvieron presentes durante la batalla, no acompañaron a los alumnos cadetes, ni el director, que estaba pues bastante alejado de ellos en la entrada del castillo, el subdirector, que estaba enfermo, el comandante del cuerpo de alumnos, que estaba enfermo, el comandante de la primera compañía, que estaba enfermo, el capellán del colegio militar, que estaba enfermo, el médico del colegio militar, que no apareció, parece que había una epidemia de gripa que no los dejó participar en el combate, y que solamente quedó a cargo de la compañía, de las compañías de alumnos, el capitán Domingo Alvarado.
Pero también, y este había sido mi hallazgo, mi descubrimiento mismo que quería yo compartir en esta ocasión, en esta feria del libro militar, también había estado junto con los cadetes su profesor de mecánica racional, el capitán Francisco Jiménez, el único de los maestros del colegio militar que acompañó a sus alumnos durante la batalla gloriosa del día 13 de septiembre, que por supuesto, como todos sabemos, México fue derrotado, pero quienes defendieron con honor a la patria mexicana y a su propio colegio fueron los cadetes. Este era el tema que yo quería platicar ahora en esta feria del libro militar. Hallazgo, esta reflexión que tenía yo sobre un maestro que se queda con sus alumnos en los momentos más aciagos, más difíciles. Y bueno, los convencí un tanto cuanto a medias, pero también me insistieron en que hablara un poco sobre la batalla del Molino del Rey, que como todos sabemos fue una batalla librada días antes de Chapultepec. Molino del Rey ocurre el día 8 de septiembre, el ataque al castillo es el día 13, y son dos sitios que geográficamente están vinculados, uno muy cerca de otro, el castillo en el cerro de Chapultepec, en la cúspide, y el molino en las orillas occidentales del propio bosque de Chapultepec, que se comunican con una calzada interior. Acordamos finalmente pues que hablaría de ambos episodios, y como siempre lo acostumbro, pues me puse a estudiar. Ya no tenía duda acerca de lo que platicaría yo respecto al colegio militar y a la batalla de Chapultepec, porque me queda clarísimo que es de destacar esto que ya comentábamos, tanto hace un momento como en septiembre, que solamente uno de los profesores, uno de los maestros del colegio militar, se quedara a acompañar a los cadetes en este combate. El capitán Francisco Jiménez, profesor de mecánica racional. El único. Los demás ni aparecieron ese día, como tampoco estuvo el médico, como tampoco estuvo el capellán, como tampoco estuvo el comandante del cuerpo de cadetes, como tampoco estuvo el subdirector. Todos los demás estaban en su casa, a resguardo. Y solamente el capitán Domingo Alvarado y este otro capitán Francisco Jiménez estuvieron con los cadetes. Esto pues ya lo tenía yo perfectamente bien claro. Y entonces pues tenía yo que estudiar, recordar la batalla del Molino del Rey. Y de alguna manera pues es bastante conocida, inclusive yo mismo ya en su momento, hace algún tiempo, pues escribí sobre ella, sobre Chapultepec, en mi libro que se llama Las balas del invasor, un libro que ha tenido, gracias a Dios, pues bastante aceptación entre el público mexicano, lleva varias ediciones, Las balas del invasor, que es una versión un tanto cuanto resumida, sintética, de la guerra contra los Estados Unidos de América ya en 1846 a 1848. Naturalmente aquí aparecen los episodios tanto de Molino del Rey como de Chapultepec. Volví a leer naturalmente lo que escribí hace ya más de 25 años en este libro, y sin embargo deseaba yo algo novedoso, algo que valiera la pena destacar en esta ocasión especial, en la que hablaría ante un público selecto, primero de militares retirados, lo cual me da muchísima emoción y orgullo, y también, como lo comprobé hoy en día, ante jóvenes cadetes de las diversas instituciones educativas del planteles militares mexicanos. Esto me daba también doble emoción. Así que decidí hacer una búsqueda para poder encontrar algo novedoso, distinto, que platicar acerca de la batalla del Molino del Rey. De Chapultepec, ya lo dije, ya lo repetí, ya tenía yo el tema, la presencia del capitán Francisco Jiménez, profesor, el único profesor que se quedó con los alumnos, y en cambio de Molino del Rey, pues quería yo averiguar algunas cosas.
Por ejemplo, existía la duda en la batalla, como todos los autores lo han manifestado, de saber si el general Juan Álvarez, que estaba a cargo de la caballería, ¿por qué no atacó cuando era factible que lo hiciera y cuando inclusive todo el mundo esperaba que el ataque de la caballería mexicana por el flanco en contra del enemigo invasor norteamericano, pues seguramente ocasionaría la derrota de los contrarios? Y sin embargo el general Juan Álvarez no actuó. Ya sabía yo que el propio Álvarez, que en todos los libros de texto ha sido acusado de inacción, que decía que sus caballos no podían obrar, en realidad al parecer fue desobedecido por un general de nombre Mariano Andrade, contra el cual el propio Juan Álvarez levantó un proceso militar. Fue acusado de desobediencia en un proceso muy largo que tiene pues bastantes fojas, bastantes hojas, y que afortunadamente ha sido transcrito a máquina de escribir un siglo después y que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Pensé en acudir al Archivo General de la Nación, pero bueno, es un poco complicado el traslado hacia esos rumbos de la ciudad, y sin embargo, de pronto tuve otra idea, que me parecía un poco más, pues, cercana a dar a conocer algo diferente. ¿Qué opinaron? ¿Qué opinaron quienes participaron directa o indirectamente, ya sea como protagonistas, como testigos o bien contemporáneos de los sucesos, tanto de Chapultepec como del Molino del Rey, pero desde el punto de vista del invasor norteamericano? ¿Qué opinaron? Por ejemplo, algunos soldados de los Estados Unidos de América que participaron en ambos ataques. ¿Qué opinó el general Scott? ¿Qué opinó al respecto el presidente Polk? Y pensé que quizás esta era una buena oportunidad para volver a releer los textos escritos por los invasores. No significa esto que quiera ver y ponderar sus éxitos militares, no. Quería saber qué opinaron acerca particularmente de estas dos batallas, del Molino del Rey y de Chapultepec. Y bueno, afortunadamente, y como siempre me sucede en estos casos de investigación histórica, tengo en mi casa, aquí en la casa de ustedes, varios libros que fueron precisamente escritos por los invasores estadounidenses. Es parte de esa manía de contar con una biblioteca personal. Hay quienes me preguntan, ¿a poco ya usted leyó todos los libros que tiene? No, pues evidentemente la respuesta es no. No se alcanzan a leer en toda una vida, pero sin embargo la gran satisfacción, y eso lo aprendí de mi padre, es que los libros que necesito los tengo a la mano. Con el paso del tiempo, que ya son más de, pues yo diría que 50 años de ir formando mi propia biblioteca, he podido conseguir poco a poco una variedad de obras de los temas que a mí me interesan, y naturalmente la guerra con los Estados Unidos de América es parte de ese interés mayúsculo que siempre he tenido como un divulgador de la historia. Así que, aquí en la casa de ustedes, naturalmente, pues, tengo la fortuna de contar con varios de esos libros escritos sobre los acontecimientos de 1847 por los norteamericanos, que ellos eran pues muy dados a mandar cartas o a llevar diarios, y pues se han publicado. Así entonces, pues comencemos. Primero que nada, con el diario del presidente Polk. Él, por supuesto, no es protagonista de los acontecimientos, pero es su autor intelectual, su artífice. Es él quien planea toda la guerra, es él quien ordena la guerra, es quien desde Washington dirige la guerra. Y en México se publicaron ya desde hace mucho tiempo
en el año 1948, justamente al centenario de que culminó la guerra con los Estados Unidos, los diarios del presidente Polk, traducidos por este gran abogado mexicano y político don Luis Cabrera, en 2 volúmenes, en donde explica, por supuesto, todo lo que hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Hay que decir que el presidente Polk era un hombre pues muy disciplinado y todos los días dejaba constancia por escrito de sus actividades, de sus pensamientos, de las personas que le visitaban, de lo que acordaba con sus secretarios de Estado, de las órdenes que daba. Todo lo anotaba el presidente Polk. Y su libro, su diario, fue traducido, repito, y publicado en México ya hace bastantes años, justo en 1948. El diario del presidente Polk, que es un documento fundamental y valiosísimo para entender los porqués, las razones de la guerra de 1847 y naturalmente el impacto, lo que opinaba él, lo que sentía cada vez que le llegaban noticias de México, y en este caso particularmente cuando recibió todas al mismo tiempo, porque era con muy breves días de diferencia, las noticias tanto de la batalla del Molino del Rey como de Chapultepec y de la inmediata toma al día siguiente de la Ciudad de México. Así que los diarios del presidente Polk es un documento sumamente interesante e importante. Lo es también los apuntes de quien estaba a cargo del mando aquí en México, del famosísimo general Winfield Scott. Las memorias del general Scott. Un hombre, pues, importante, fundamental. Él está al mando de los ejércitos norteamericanos, de las 4 divisiones de combate que están bajo sus órdenes. Él es el quien decide, por ejemplo, atacar Molino del Rey, cosa que fue criticado por sus oficiales. Se da cuenta que fue un error mayúsculo, tanto en inútil el sacrificio de miles de soldados norteamericanos que fallecen en esa batalla, porque el objetivo que él pensaba era una fundición de cañones, no lo era. Ahí se equivocó el general Scott al atacar Molino del Rey y en una especie de desquite decidió atacar Chapultepec. Bueno, todo esto lo explica el propio general Scott en sus memorias, que fueron publicadas pues desde el año de 1864. Yo tengo una reproducción facsimilar de 1970, pero son fácilmente conseguibles. Otro libro más sumamente interesante, este ya publicado en México, fíjense también, y por la propia Universidad Nacional Autónoma de México, se llama México ante los ojos del ejército invasor, de 1847, el diario, otro diario, del coronel Ethan Allen Hickok, y este coronel Ethan Allen Hickok era el jefe de Estado Mayor del general Scott. Es un hombre que está cercano al general y que es un observador muy perspicaz, y quizá por eso la propia UNAM lo tradujo y lo publicó, porque además de militar, es filósofo. Fíjense, su fama en los Estados Unidos de América como escritor no es tanto como haber sido un soldado que publicó un diario de su campaña en México, sino después por sus obras de filosofía. Es un filósofo y se dedica a dar clases de filosofía. Pero en este momento, en esta etapa de su vida, era coronel del ejército y fue el jefe de Estado Mayor del general Scott, y tiene juicios sumamente interesantes, aquí sí ya, abiertamente en contra de la propia invasión norteamericana, que él, como los demás, consideran que fue injusta. Claro, Scott no lo puede decir porque es el comandante en jefe, y Polk menos porque es el que la instigó y la ejecutó. Pero los demás subordinados coinciden, ¿sí? Narran sus aventuras y sus vivencias, sus experiencias, alegrías y sufrimientos en México, pero hay esa generalizada idea de que están en una guerra injusta. Así lo dicen ellos, como el propio Ethan Allen Hickok, que tiene sus memorias. Otro muy interesante también es de un militar que después será un destacado protagonista de la Guerra Civil de los Estados Unidos de América,
En este entonces era un capitán, Robert Anderson. Después será general del Ejército de la Unión. Y Robert Anderson era capitán de artillería y tiene sus cartas publicadas a su esposa, donde iba dando cuenta de todo lo que sucedía. Desde que llega a México, participa en la campaña del general Taylor en el norte, en la toma de Monterrey, en la Angostura, y después, por supuesto, en el ejército del general Scott, participa en el desembarco en Veracruz, en la batalla de Cerro Gordo, en la batalla de Padierna, en Churubusco y en Molino del Rey. Y es interesantísimo porque, además de que narra todas sus experiencias y vivencias en México, e igualmente es crítico de la invasión, son emocionantes sus cartas porque termina la carta, una carta, la víspera de la batalla del Molino del Rey, se despide de su esposa, le dice: mi amor, espero escribirte después de la batalla, y pasan 22 días para que vuelva a tomar la pluma, para escribirle a su esposa nuevamente y decirle que gracias a Dios sobrevivió. Había caído herido en la batalla de Molino del Rey, que fue verdaderamente dura para los norteamericanos, que tuvieron muchísimas bajas, que repito, como dije hace un momento, fue un error táctico del general Scott, que ocasionó, de veras, un derramamiento de sangre mexicano, por supuesto, pero también norteamericano, porque había sido una torpeza militar. Y uno de ellos es el propio capitán Robert Anderson, que cayó herido. Salvó la vida, pero para volver a escribir, para volver a comunicar a su esposa, que seguramente estaba con la angustia, desde el 8 de septiembre que cayó malherido, tardó 20 días, 22 días exactamente, para volver a escribirle e informarle que había sobrevivido a su herida gravísima en el campo de batalla. Este es el capitán Robert Anderson. Uno que no tuvo suerte y que también tengo la fortuna de contar con su libro, sus cartas a su esposa, son las del capitán Ephraim Kirby Smith. Ephraim Kirby Smith también es un capitán, más o menos de la misma edad que el capitán Anderson, que comentamos hace un momento. También escribe sus cartas a su esposa, mismas que serán publicadas después, pero aquí el final es distinto. La última carta que le escribe a su esposa es precisamente la víspera de la batalla del Molino del Rey, y es una carta sobrecogedora porque le dice: mañana habrá combate, temo lo peor, creo que habrá una matanza innecesaria, espero volver a escribirte. Y ya no volvió a escribir jamás, porque murió en la propia batalla del Molino del Rey, el capitán Ephraim Kirby Smith. Cuando comentaba esto del capitán Kirby Smith, precisamente en esta plática que di en la Feria del Libro Militar, algunos de los presentes de estos militares ya destacados y retirados mexicanos, seguramente con una memoria providencial, levantó la mano y me preguntó si es el mismo que está sepultado en el panteón, en el US Military Cemetery, que los norteamericanos tienen aquí en la Ciudad de México, allí en Atlaxpana, en el circuito interior esquina con San Cosme. Allá hay un predio que ostenta inclusive una bandera de los Estados Unidos de América, que se entiende como parte de la embajada norteamericana, es decir, tiene los beneficios de la extraterritorialidad, y es el cementerio que el general Scott mandó edificar para reunir en él a más de 700 soldados y oficiales norteamericanos que murieron en las batallas del Valle de México, en Padierna, en Churubusco, en Molino del Rey, sobre todo en Chapultepec y en la toma de la ciudad. Todos los soldados, más de 700 norteamericanos que allí murieron en combate, fueron sepultados en este cementerio norteamericano, y allí una de las lápidas efectivamente ostenta el nombre del capitán Ephraim Kirby Smith, quien murió, repito, en la batalla del Molino del Rey. Y la última carta, insisto, es verdaderamente estremecedora porque le dice a su esposa que al día siguiente habrá seguramente una matanza innecesaria y que espera volver a escribirle, lo cual ya no
sucedió nunca. Y Kirby Smith pues se quedará para toda la eternidad, sus restos mortales aquí en la Ciudad de México, en este cementerio norteamericano que está en la colonia Tlaxpana, ahí exactamente en Circuito Interior, esquina con San Cosme. Ahí ustedes pueden inclusive visitar este panteón, porque eso sí, debo decirlo, ellos sí se preocuparon por recoger a sus muertos y los mexicanos quizá por la derrota, no. Los partes que envió el general Scott a Washington indican claramente que él ordenó incinerar los cuerpos de los soldados mexicanos que recogían en los campos de batalla. En cambio, los suyos, pues los apartaron y los sepultaron decorosamente en este cementerio. Otro libro más, uno más para terminar. Este es un oficial que participó también en las batallas de Molino del Rey y Chapultepec y sí sobrevivió. Me refiero al famosísimo Ulises S. Grant, el que fuera después presidente de los Estados Unidos de América, el que ganó en el Ejército del Norte la Guerra Civil bajo el comando del presidente Abraham Lincoln, a quien después sucedería en la presidencia. Bueno, Ulises Grant, cuando era un joven oficial, casi recién egresado de la Academia Militar de West Point, bueno, Ulises Grant participó en las campañas desde Veracruz hasta la Ciudad de México y estuvo presente, sobreviviendo en la batalla de Molino del Rey y en la batalla de Chapultepec. Este libro, que se puede encontrar muy fácilmente, que es la primera parte de sus memorias, que son 3 tomos, inclusive ya hay traducción en español, que es la que yo tengo, y en él narra pues todas sus peripecias y experiencias, y en este libro es donde dice claramente con todas sus letras que jamás había habido una guerra más injusta como la que Estados Unidos le declaró a México allá en 1846-47. Son palabras de quien ya para ese momento, cuando escribe sus memorias, ya había sido presidente de los Estados Unidos de América, ya había sido comandante en jefe del ejército más poderoso que hasta ese momento habían contado los norteamericanos, ya había sido oficial, ya había sido combatiente en México, y en sus reflexiones insiste en que no ha habido guerra más injusta en toda la historia que la que Estados Unidos le hizo a México. Pero amigas y amigos, no se vayan y en un momento vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa en el que estoy platicándoles en realidad mi experiencia histórica de estos días cuando participé en la primera feria del libro militar con una conferencia, una plática sobre las batallas de Molino del Rey y Chapultepec. Y bueno, ya les comentaba hace un momento que mi primera inquietud era quizá exponer el punto de vista de los agresores. Iba yo a destacar esa coincidencia que les comentaba yo existe entre los oficiales que participan en la campaña de México, como el coronel Hickok, como el capitán Anderson, como el capitán Kirby Smith, como en ese momento el teniente Ulises Grant, que todos consideran la guerra como injusta. En eso estaba yo cuando de pronto recordé que contaba entre mis expedientes digitales con varios de los que la propia Secretaría de la Defensa Nacional tenía en un sitio de internet hace algunos años, en los cuales se habían digitalizado expedientes de lo que se llaman operaciones de guerra y de cancelados, que son de personas, durante el siglo XIX. Habían sido digitalizados, habían sido puestos en línea, ya los bajaron lamentablemente, pero yo había en su momento, precisamente por mis intereses de esta guerra del 47, había yo descargado varios de ellos y me puse a revisarlos y cuento con expedientes digitales directamente tomados de los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional de las principales batallas como Cerro Gordo, como Padierna, como Churubusco, como Molino del Rey, como Chapultepec. Y entonces, revisando los de Molino del Rey, me encontré con el hallazgo que quiero comentarles. Una noticia histórica que
pues al parecer, ha pasado desapercibida, aún entre los medios militares, y que hoy, en estos días, cuando me puse a estudiar y a transcribir el documento de que se trata, que ahorita les platico qué es, pues me brincó el corazón de alegría porque significaba un acto más en defensa de nuestra bandera nacional. Ahorita llegaré al meollo del asunto. Simplemente déjenme decirles que en ese entonces, en ese momento, caí en la cuenta que tenía yo frente a mí la información histórica para destacar una cuarta bandera digna de ser recordada, de las batallas de Molino del Rey y Chapultepec. Miren, déjenme platicar la historia de estas 4 banderas. Es la misma historia que platiqué hace unos días allí en la primera feria del libro militar. La bandera más famosa que todos conocemos, o creemos conocer, de esta contienda bélica entre México y los Estados Unidos cuando fuimos invadidos injustamente, según lo dicen los propios oficiales norteamericanos, es la bandera de Chapultepec. Aquella que una tradición malintencionada, y así lo digo con todas sus letras, nos han hecho creer desde niños que un cadete de nombre Juan Escutia, cuando vio que estaba ya en peligro de caer en poder de los invasores norteamericanos, subió hasta la azotea del castillo de Chapultepec, arrió la bandera, se envolvió con ella y para evitar que cayera en manos del invasor, se arrojó para caer hasta la base del cerro, precipicio abajo, con la bandera en sus manos, envuelto su cuerpo con ella. Una historia que no tiene, hoy lo sabemos, y precisamente en mi propio libro Niños Héroes, me encargué de desentrañar este mito y demostrar que no fue cierto. Varias son las razones que lo impiden. Primero, hoy sabemos que Juan Escutia no era cadete del colegio militar. Era un soldado del batallón activo de San Blas, Nayarita, que se enfrentaron a los norteamericanos en la falda del cerro de Chapultepec y, por testimonio de varios cadetes sobrevivientes como Ignacio Molina, sabemos que algunos sobrevivientes del San Blas alcanzaron a llegar a la cúspide del cerro y pelearon y combatieron con los cadetes. Uno de ellos fue Juan Escutia, que allí cayó muerto. Así que de él no se sabía nada. Pero de pronto alguien inventó esta leyenda, tomada por un suceso de días anteriores que ahorita comentaré también. Hicieron creer que era una especie de suicidio patriótico el arrojarse con la bandera para salvarla, pero perdieron de vista varios elementos históricos o varios elementos también de carácter muy humano. Si se trata de salvar la bandera, no te arrojas, porque de todas maneras la van a capturar. Eso sería simplemente un suicidio inútil. Segundo, si ustedes pueden ver cualquier litografía de la batalla de Chapultepec, la bandera del castillo estaba colocada en la azotea en uno de los torreones. Quien la baje y quien se arrojara con ella cae a los patios del propio castillo de Chapultepec. O sea, era inútil totalmente. No caen hasta el pie del cerro. Y tercero, quizás lo más importante, es que consta en los documentos históricos norteamericanos que un oficial del ejército invasor, el mayor Seymour, arrió con sus propias manos la bandera, la entregó al general Cadwalader, a su vez al general Pillow, y a su vez el general Pillow al general Scott, y el general Scott la envió como una especie de regalo a la Academia Militar de West Point, en donde estuvo exhibida durante 100 años, y no las devolvieron tiempo después, más de 130 años después,
en la época del presidente José López Portillo, y se encuentra esa bandera que mide 3 metros por 3 metros, gigantesca. Se encuentra hoy en el Museo Nacional de Historia, en el propio castillo de Chapultepec. Así que es la bandera más famosa de esta contienda, a la cual le agregamos falsamente un mito. En cambio, ese mismo día, el 13 de septiembre de 1847, durante la batalla, como ya comenté a su momento, Santa Anna envió tardíamente de refuerzo al castillo para ayudar a los cadetes y a los hombres que allí estaban defendiéndolo, al batallón activo guardacosta de San Blas, al mando del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, un hombre originario de Tlaxcala, pero que era comandante de un batallón de Nayaritas, de San Blas de Nayarit. Bueno, este batallón chocó, literalmente chocó, en la ladera sur del Cerro de Chapultepec, que es la que se puede transitar y subir a pie, con las fuerzas norteamericanas, y allí fue desbaratado, y allí cayó acribillado a balazos el propio coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Allí cayó. Bueno, la bandera del batallón de San Blas, que ustedes pueden ver si visitan el castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, esa bandera sirvió para cubrir el cuerpo del propio coronel Santiago Xicoténcatl, porque sus soldados, sus hombres, cuando recogen el cadáver para poner como una especie de sábana, lo cubrieron con la propia bandera del batallón. Ahí está esta bandera, es la original, la auténtica, se encuentra, repito, insisto, en el propio castillo de Chapultepec, y con ella fue cubierto el cuerpo del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que después sería sepultado originalmente en el Panteón de San Fernando, y ya en 1952 fue trasladado al monumento nuevo, el enorme de las 6 columnas de mármol, que está dedicado a los niños héroes allí en la entrada del bosque de Chapultepec, donde también se encuentra hoy la sepultura del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que, insisto, fue cubierto con la bandera del batallón activo de San Blas, bandera, insisto, que ustedes pueden ver en las vitrinas del Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec. Pero días antes de esta batalla, en la batalla del Molino del Rey, ocurrió un hecho histórico que es el que da vida, origen, claro, tergiversado, falseado, decorado al mito de Juan Escutia. La verdadera acción histórica bien comprobada en defensa de la bandera se dio ahí en el Molino del Rey, cuando un capitán de nombre Margarito Suazo, capitán del Batallón de Guardia Nacional de Artillería Mina, en honor al guerrillero Javier Mina, español, que vino por nuestra independencia, este batallón de artillería Mina de Guardia Nacional, la Guardia Nacional de aquel tiempo, no la Guardia Nacional contemporánea, que es un concepto diferente. Bueno, en aquel tiempo, este batallón, que comandaba también otro hombre que fallece en la misma batalla, el coronel Lucas Valderas, que como sabemos tiene nombre de calle hoy en día, una calle principal en la Ciudad de México, en el centro. Bueno, el batallón combatió en la batalla de Molino del Rey, y en un momento dado de peligro, estuvo a punto la bandera de caer en poder de los norteamericanos, y naturalmente la bandera es el signo de honor por el cual los soldados pelean y defienden a morir. Cayó el abanderado y el capitán Margarito Suazo fue a levantarla, la tomó en sus brazos en el momento en que él mismo recibió varios balazos. Aún herido, muy mal herido, pudo sostener la bandera en sus brazos, abrazarla a su pecho y tratar de caminar y después arrastrarse hasta llegar a las trincheras mexicanas para que la bandera no cayera en las manos del invasor. Y lo consiguió. Ahí, muy mal herido, con la bandera entre sus brazos y oprimida contra su pecho,
Ahí fue recogido, la bandera ya le fue separada. Margarito Zuazo sería enviado a su casa aquí en la Ciudad de México. Él era originario de aquí de la capital, era un sastre que vivía aquí en la capital. Fallecerá el día 16 de septiembre de ese año de 1847 en su casa, pero la bandera se salvó, quedó en poder de los mandos mexicanos, y esa misma bandera del Batallón de Artillería Mina de la Guardia Nacional pueden ustedes también hoy en día verla, observarla, apreciarla, admirarla en las vitrinas del Museo Nacional de Historia en el propio castillo de Chapultepec, y que esta bandera tiene además una particularidad. En su franja central, la franja blanca, claramente hasta el día de hoy se percibe, porque nunca intentaron lavarla, están las manchas de la sangre de Margarito Zuazo, que al apretarla contra su pecho, evidentemente, él, malherido, atravesado por balas invasoras, empapó con su sangre la bandera de su batallón, y así se conserva hoy en día, con estas manchas que son plenamente visibles y que se encuentran en el Museo del Castillo de Chapultepec. Y bueno, ya hablamos de 3 banderas. Falta la cuarta, que es la que encontré, bueno, más bien el dato que encontré, mi hallazgo, mi descubrimiento de estos días. Decía yo que revisando los expedientes ya digitalizados que tengo, me encontré uno, el número 2612, cuya copia impresa tengo aquí ya en mis manos, en el que, en una portada de cartulina, en el año de 1947, es decir, 100 años después de los acontecimientos, encuadernaron en este folder, como decimos en esta carpeta, una serie de documentos, y que ya con máquina de escribir dice lo siguiente: es un parte del capitán Vicente Quirós, dando cuenta de la acción desarrollada en el Molino del Rey el 8 de septiembre de 1847, así como del comportamiento del coronel Gregorio Gelati y del subteniente Lázaro Salcedo, salvando la bandera del primer regimiento de infantería permanente. Salvando la bandera del primer regimiento de infantería. Cuando leí esto, me dio un brinco al corazón, por supuesto. Descargué el documento, que está, por supuesto, en la letra caligráfica propia del siglo XIX, que es de difícil lectura. Debo confesarles que me tardé bastantes horas tratando de paleografiar, como se llama a esta técnica, pasar en grafía contemporánea lo que dice este documento, que es de 6 páginas, me tardé, créanmelo, bastantes horas, pero encontré datos interesantísimos. Una muy buena noticia, una muy buena acción. Es más, diferente a todo lo anterior, diferente a todo lo que había existido, con esta idea que tenemos de que para defender la bandera hay que dar la vida. No, en este caso, Lázaro Salcedo, el subteniente Lázaro Salcedo, conservó la vida, pero defendió su bandera. Les voy a contar por qué. Porque es una historia, podríamos llamarla hasta divertida. En medio de tanta desgracia, entre tanta muerte, lo que ocurrió allí en el Molino del Rey, repito, en medio de un baño de sangre y de una mortandad espantosa, para salvar una bandera, la del primer regimiento de infantería, ocurrió algo verdaderamente increíble. Miren, este capitán que da el parte, Vicente Quirós, era miembro del Batallón de Guardia Nacional de Querétaro, y como él dice en su informe, su unidad fue disuelta en la batalla de Padierna y se quedó sin, en dónde actuar. Se presentó al cuartel general en la Ciudad de México y lo destinaron como oficial ayudante en el primer regimiento de infantería permanente, al mando del cual estaba el coronel Vicente Gregorio Gelati,
que tiene un nombre de calle, como ustedes seguramente lo conocen allá por San Miguel Chapultepec. Y este coronel lo nombró su ayudante, pero el día de la batalla del Molino del Rey le encargó el mando de la tercera compañía de ese primer regimiento de infantería, dándole además una misión especial: cuidar y defender la bandera del regimiento, que era precisamente el símbolo de honor de toda unidad militar, como lo sigue siendo hasta nuestros días. Defender la bandera nacional, nuestra bandera tricolor. A este primer regimiento de infantería, a las órdenes del coronel Gelati, le tocó en suerte defender las construcciones que están junto al Molino del Rey. No el propio edificio del molino, que ustedes seguramente habrán visto, sino que había una serie de construcciones a un lado en donde se atrinchera este primer regimiento de infantería. Y el que escribe el parte, Vicente Quirós, dice que a él le tocó, junto con la tercera compañía y con el coronel Gelati, de cuyo lado no se apartó, cubrir las azoteas para desde ahí rechazar el ataque enemigo. Que así lo hicieron, y que de pronto, en pleno combate, en un momento determinado, el coronel Gelati, Vicente Gregorio Gelati, se voltea y le dice: cuide usted, defiende usted la bandera. Y no acababa de decirle esto cuando una bala invasora, una bala del enemigo, le penetró por la sien derecha al coronel Gelati, lo mató, cayó su cuerpo, arreció el combate, y entonces Vicente Quirós cuenta que le ordenó al abanderado, el abanderado del primer regimiento de infantería, el subteniente de nombre Lázaro Salcedo, le ordenó que quitara la bandera del asta, era una bandera portátil, pues, de las que marchan con los regimientos, que la desamarrara del asta, y que se la fajara. Me quedé yo con inquietud, fui al diccionario de la lengua. ¿Qué es fajar? Bueno, sí, es anudar una tela en el cuerpo, pero es en contacto directo con el cuerpo, con el torso, con el abdomen. Es decir, el subteniente Lázaro Salcedo se desabotonó la levita, se desabotonó la camisa, y en su interior se fajó la bandera del primer regimiento de infantería. Después volvió a abotonarse la camisa, volvió a abotonarse la levita. Y fíjense, una vez hecho esto, que la bandera pues quedó oculta entre la ropa y el cuerpo del subteniente Lázaro Salcedo, entonces ya el capitán Vicente Quirós, que era la autoridad de mayor grado, ante ya el acecho norteamericano, mandó enarbolar una bandera blanca. A los norteamericanos que estaban ya subiendo a la azotea, se rindió, lo hicieron formar, y cuenta que eran 5 oficiales y 58 soldados los que ya sin armas se entregaron a los norteamericanos, que los norteamericanos, fíjense qué interesante, únicamente los cacheaban, tocaban su cuerpo para confirmar que no tenían ya ningún arma, ni de fuego, ni punzocortante, los pusieron prisioneros en el mismo edificio del Molino del Rey. Enseguida los trasladaron a la cárcel de Tacubaya, se los llevaron a Tacubaya caminando presos, a estos 58 individuos de tropa y 5 oficiales. Allí los reunieron con otros oficiales más, también capturados en la propia batalla del Molino del Rey. Y luego, a partir del día 14 de septiembre, cuando ya había caído la Ciudad de México, a los soldados los dejaron libres, y a los oficiales, a todos, los reunieron prisioneros en la cárcel de la Ex Acordada en el centro de la Ciudad de México. La Ex Acordada o la Acordada, la cárcel estaba en lo que hoy es la esquina de Avenida Juárez con la calle de Valderas. Ahí había un edificio que era una cárcel. Ahí llevaron a todos los oficiales capturados en Molino del Rey, a todos los oficiales capturados en Chapultepec, y ahí los tenían presos. Y fíjense lo que ocurrió. Hasta ese momento,
Vicente Quirós, que está siempre al lado del subteniente Lázaro Salcedo, los norteamericanos no se habían dado cuenta que éste portaba la bandera de su batallón fajada a su cuerpo. Allí, Vicente Quirós y otros oficiales más, incluyendo Lázaro Ballesteros, fíjense, planearon una fuga y se escaparon de la prisión donde los tenían presos los norteamericanos. Una decena de oficiales mexicanos en una noche se descolgaron por una ventana, se ve que no estaba muy protegida la cárcel, y se escaparon. Y se fueron todos a donde estaba, ya para ese momento, el gobierno de la República que encabezaba don Manuel de la Peña y Peña en la ciudad de Querétaro. Se fugaron de la cárcel, se escaparon de la prisión de los Estados Unidos, que los tenía su ejército ahí en la cárcel de la Acordada. Una decena de oficiales mexicanos se escaparon, entre ellos Vicente Quirós, que es el que cuenta esta historia en este parte que rinde a la superioridad, y con él el subteniente Lázaro Salcedo, que también se escapa con él. Y llegando a Querétaro, dice Vicente Quirós, le ordenó al subteniente abanderado Lázaro Salcedo que entregara a la superioridad la bandera de su regimiento. Entonces ya Lázaro Salcedo desabotonó de nuevo su levita, desabotonó su camisa, se desfajó la bandera y la entregó a la superioridad. Y dice, con esto termina el propio parte de Vicente Quirós, la bandera fue entregada sin mancha, es decir, sin deshonor, sin que lo hubiese tocado el enemigo, el invasor. Siempre estuvo pegada al cuerpo de Lázaro Salcedo. Es una historia interesante. Claro, esto me indica que desde el día que cayó prisionero hasta el día que entregaron la bandera, pues no se bañaron estos hombres porque no se despegó de ella, casi seguramente más de 3 semanas, pero la bandera fue entregada con todo decoro, sin mancha, como dice el propio Vicente Quirós, a la autoridad militar. Una bandera que fue salvada, que no fue tocada, no fue mancillada por los invasores, que fue, insisto, salvada por una orden de un capitán mexicano y por la ejecución del abanderado, el subteniente Lázaro Salcedo, que se la fajó, envolvió con ella su tórax, su abdomen, y encima el uniforme, y pasó totalmente desapercibido, y esta bandera nunca fue mancillada por los invasores. Es una historia increíble, una historia que parece de aventuras, una historia que parece de comedia, pero es auténticamente real porque hay un informe oficial sobre cómo estos dos hombres, Vicente Quirós y Lázaro Salcedo, salvaron una bandera nacional. Yo sé que estamos acostumbrados que la bandera se defiende hasta la muerte, pero también en este caso se defiende con cualquier artimaña posible, con tal de evitar que los invasores, que los enemigos, la toquen, la tengan en sus manos, la mancillen, la vejen. No, ellos salvaron la bandera de su regimiento y lo entregaron sin mancha a las autoridades. Es una historia francamente maravillosa que a mí me encantó y es la historia que di a conocer en esta feria del libro militar, porque pues tengo la impresión de que hemos olvidado no solamente a Lázaro Salcedo, sino a muchísimos más abanderados, por ejemplo en la propia guerra del 47, que salvaron sus banderas y no murieron en combate. Estamos acostumbrados al mito de Juan Escutia, estamos acostumbrados a la hazaña real de Margarito Suazo, pero hemos olvidado a todos aquellos que contaron con la suerte, el favor de la providencia o de Dios, o pues las artimañas o maneras de poder escapar de la muerte y salvar la bandera de sus unidades militares, como fue el caso, en esta ocasión, del abanderado subteniente Lázaro Salcedo, que salvó, al fajársela,
la bandera del primer regimiento de infantería permanente durante la batalla del Molino del Rey. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, y con su favor, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.